Radio Nacional. Nuestros sures. Y les comentaba hoy en los adelantos, ¿no? Que hoy vamos a tener un tema muy interesante, importante, que es la nueva ley de discapacidad. Les comento que desde el 21 de marzo hasta el 15 de junio se realizaron consultas federales a través de audiencias públicas convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la ANDIS, en distintos puntos del país para nutrir el debate hacia el proyecto que reemplazará la actual ley nacional, que es la 22.431, y será presentado en el Congreso Nacional en agosto. Así que estamos ahí, ¿no? No falta nada. Bueno, hoy vamos a invitar a Gabriela Troiano, que es integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que creo que ya anda por ahí. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Inca? Un gusto compartir estos momentos con ustedes. Qué bueno, bienvenida, Gaby. Bueno, ¿estás en Buenos Aires o no? Sí, estoy en Buenos Aires. Bueno, te comento que acá te estamos escuchando desde 12 localidades de la Patagonia, así que bueno, viajás un ratito acá con nosotros por un momento. Y contanos, Gaby, esta nueva ley, ¿no?, de discapacidad, será una ley de derechos humanos con perspectiva de género, interseccional e intercultural. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se va a tratar? Bueno, a eso aspiramos que sea, ¿no? En realidad todavía no existe el anteproyecto de ley, sino lo que se realizaron fueron consultas. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la verdad es que nos hubiese gustado que existiera un anteproyecto para poder debatir más en concreto, ¿no? Pero es de por sí ya muy valioso que se modifique esta ley, que es una ley que viene de la época de la dictadura y que no tiene como eje el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos, establece. Han ido cambiando los paradigmas y bueno, antes se entendía a la persona con discapacidad como una persona enferma y ahora se le entiende como una persona sujeto de derecho. Y en ese sentido, con todas los debates de la actualidad, ¿no? La necesidad de considerar la interseccionalidad, la perspectiva de género, digamos, con todas estos nuevos agregados, es que se ha debatido esta situación que pensamos que después de presentada se va a tener que volver a hacer una consulta porque, bueno, así lo establece la Convención. O sea que, Gabriela, si entendí bien, digamos, en agosto se va a presentar este proyecto, pero ustedes lo que plantean es que tendría que haber habido un anteproyecto. Claro, para que cuando se hizo toda la interconsulta estuviese basado en un proyecto, porque la realidad es que en las audiencias públicas hubo un poco de todo y mucha gente confundía la ley 22.431 con la 24.901, que es de prestaciones. Entonces se mezclaban algunas cosas. Hay mucha legislación por modificar en Argentina, ¿no? Con la perspectiva de discapacidad. Pero esta ley, la ley 22.431, es la ley general. Y la ley 24.901 es la ley de prestaciones que también había que modificar. En su momento en la Cámara de Diputados se trabajaron varios proyectos, en aquel momento yo era diputada nacional, pero bueno, digamos, es una deuda pendiente con el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Perfecto, ahora sí. Y bueno, justamente vos nos hablabas de esta ley, bueno, la ley que tenemos actualmente, que es la 22.431, sancionada en 1981, y esto de que, bueno, fue instituida en el sistema denominado de protección integral de las personas discapacitadas y que, digamos, concibe a las personas con discapacidad no como sujetas activas, ¿no? Como ciudadanos. Claro. Bien, digamos, ¿nos podés explicar también un poquito sobre eso? Sí.
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se sanciona a nivel internacional en el año 2006. Argentina la adopta en el 2008 y en el 2014 le da rango constitucional. Por la Constitución del 94, todo tratado de derechos humanos que se le dé rango constitucional implica que tiene que ser cumplida como se cumple la Constitución. Esta convención toma a la discapacidad como algo que va fluctuando, que se va modificando, porque no lo toma como una situación personal, sino como la eliminación de las barreras que el medio le impone a la persona. Si la persona con discapacidad no se encuentra con barreras ni comunicacionales ni físicas, se va a poder desenvolver como cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, dentro de todas esas barreras está la principal, creo yo, que es la barrera actitudinal, es que las personas consideran a la persona con discapacidad como una pobre persona, como un angelito a las mujeres, y no como un sujeto de derecho. Entonces no acceden a trabajo, no acceden a, por ejemplo, a decidir si quieren conformar una familia o no. A las mujeres con discapacidad suelen tener el inconveniente de que le quitan sus hijos, y hay muchos casos, fundamentalmente a las mujeres sordas o ciegas. Y bueno, toda esta temática que nos plantea la Convención en artículos muy específicos es lo que se quiere volcar en la Ley 22431. Lo que tenemos obligación como Estado argentino de volcar en la Ley 22431. Ay, cuánto tema, ¿no? Gaby, para debatir, digamos, porque yo pensaba, una cosa es lo que puede plantear una ley, y otra cosa es a nivel social, que es esto que vos decís, las barreras actitudinales, ¿no? Esto del angelito, bueno, ¿no? Como construcciones estereotipadas que se hacen sobre personas con discapacidad. ¿Cómo te parece que por ejemplo, es común escuchar que que te digan, ay, no, son especiales. No, claro. o son diferentes, no, todas las personas son diferentes. Uh-huh. Totalmente. ¿Y cómo te parece que habría que trabajar también para deconstruir esos estereotipos? Y sí, hay que trabajar mucho porque estos estereotipos están en la justicia, lo cual impide a las personas con discapacidad acceder a la justicia, y cuando hablamos de personas con discapacidad mental o psicosocial o con discapacidad intelectual, esto es muy grave. Y ahí la barrera es comunicacional, la barrera es en la forma que esa persona puede dar su consentimiento asistido, ¿cierto? Tenemos que utilizar no solamente en algunos casos lenguaje sencillo, sino que en algunos casos la lectura fácil, que es una forma de estructurar el idioma de manera breve y sintética para que pueda ser comprendida para las distintas personas, incluso para las personas que utilizan la lengua de señas, que la estructura del idioma de lengua de señas es totalmente diferente a la estructura del castellano. Entonces muchas veces encontramos personas que dicen, yo soy intérprete de lengua de señas, pero interpreta palabra por palabra del castellano, y la persona sorda, su lengua es estructurada de manera diferente, entonces en un proceso judicial se puede entender cualquier cosa, ¿no? Esto es un tema muy delicado y pasa, digamos, por garantizar la igualdad ante la ley, que las personas tengan las mismas condiciones de igualdad ante los distintos procesos, ante la educación, ante el acceso a la lectura, bueno, ante el acceso a la justicia. Total. Bueno, sí, y además estaba pensando que además es muy amplio el abanico, ¿no? De discapacidades distintas que hay, ¿no? Digamos, estamos hablando, digamos, me hablas de una persona, bueno, que necesita
comunicarse con lengua de señas, pero también una persona ciega, digamos, es muy distinto, Claro. ¿no? Lo que se necesita Lo para que cada persona. afectan, las dificultades que afectan algunos de los sentidos se llaman discapacidad sensorial. La Ajá. que afecta, digamos, la discapacidad psicosocial, aprieto sin querer el lector de pantalla y me sale una voz, no sé si la escuchan ustedes. No, no la Eh, escuchamos, no la escuchamos. bueno, claro, la convención establece las discapacidades físicas, motrices, que pueden ser desde no poder utilizar las manos o no poder directamente caminar, como son los usuarios de sillas de rueda, o bueno, hay multiplicidad de discapacidad. Y eso hay un orden internacional, por eso el certificado único de discapacidad es un certificado que tiene validez a nivel internacional porque son estándares internacionales. Pero más allá de la discapacidad, lo que establece la convención es que el Estado tiene la responsabilidad de eliminar las barreras que le impiden a las personas actuar en igualdad de condiciones como sujeto de derecho que una persona sin discapacidad. Ese es un poco, es el eje de lo que nosotros llamamos el paradigma social, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, y ya para ir finalizando, Gaby, ¿qué te parece que esta nueva ley tiene que tener sí o sí en cuenta? Digamos, ¿qué tiene que haber en esta nueva ley? Yo creo que tiene que tener sí o sí en cuenta la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de considerar a las personas como iguales y fomentar, como dice la Convención, y promover la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, para lo cual los apoyos son muy importantes y entre ellos la asistencia personal, con una perspectiva como dijimos antes, de género e interseccional. Digamos, si la ley tiene en cuenta estos aspectos, creo que va a ser un avance muy importante, y que ya el hecho de que se debata también es un avance muy importante, porque creo que con el debate nos enriquecemos y aprendemos todos, ¿no?